No todas las madrugadas son iguales, pero hay una hora en la que el silencio respira. Dicen que existen umbrales que no debemos cruzar, puertas que una vez abiertas dejan entrar el frío para siempre. A veces, esa puerta es un espejo antiguo en la casa de tu infancia, donde algo te invita a pasar al otro lado, pero otras veces el umbral es mucho más físico. Es una línea delgada entre la vida y la muerte, que se rompe por un error humano. Esta noche les traigo dos testimonios que los harán dudar de su propia seguridad. Primero, viajaremos a una casa en Guadalajara donde un niño vio el rostro del mar. Y después, escucharemos la historia de una mujer que fue enviada al infierno por quienes debían salvarla. Acomódense, si es que pueden. Esto es Siniestro 3 AM. Comenzamos en la zona de Oblatos, en Guadalajara. Una historia compartida por Ricardo Oñate. Todos recordamos algún miedo infantil, ¿cierto? El monstruo bajo la cama, la sombra en el armario. Pero, ¿qué pasa cuando creces y te das cuenta de que no era tu imaginación? ¿Qué pasa cuando las paredes de tu casa esconden brujería? No sé si son las palabras o el simple hecho de recordarlo, pero mientras les cuento esto, se me eriza la piel. Siento como si al darle voz a esta historia estuviera alimentando algo que dejé atrás hace mucho tiempo. Sucedió en Guadalajara, cerca de la zona de Oblatos. Yo tenía unos 4 o 5 años. Vivíamos en una de esas casas antiguas, de construcción larga tipo tripa. Ya saben cómo son, una habitación tras otra, sin pasillos, conectadas solo por puertas pequeñas que dividían la sala, la recámara y la cocina, hasta llegar al baño que estaba allá, al fondo del patio. En la segunda habitación había un ropero viejo, de esos pesados, con 3 lunas de espejo, 2 largas a los lados y una pequeña en el centro. Ahí es donde vivía él. No era una sombra cualquiera. Tenía la cara de un lobo, de un gris cenizo, con un hocico alargado y una nariz negra, húmeda, como de perro. Pero no era un animal. Caminaba erguido. Tenía brazos y vestía ropas grises que parecían fundirse con el reflejo. Lo más aterrador eran sus ojos, 2 pozos negros, profundos, sin pupilas, sin brillo. Aparecía cuando me quedaba solo. Yo sabía que se acercaba porque, aunque el espejo parecía normal, su voz empezaba a retumbar directamente en mi mente. No movía la boca, pero yo lo escuchaba clarito. «Ven conmigo», me decía. «Cruza del otro lado. Aquí la vida es mejor. Del otro lado se va a acabar tu dolor. Aquí no vas a sufrir». Yo lo veía a través del reflejo, emergiendo desde el fondo de la habitación pintada en el cristal, acercándose lentamente hasta quedar frente a mí. Separado solo por esa delgada barrera de vidrio, me aterraba. No inspiraba ni un gramo de confianza. Yo evitaba mirarlo a los ojos, me escondía. Pero su voz seguía ahí, persistente, invitándome a un lugar del que estoy seguro nunca habría podido regresar. Mi mamá me decía que era mi imaginación, que era la televisión. Pero un día, mi hermana, que tenía solo 3 años, estalló en un grito histérico. Decía que había visto el diablo. Fue la primera vez que me creyeron que algo malo pasaba con ese espejo. Años después, la casa nos dio la razón de la peor manera. Durante una remodelación, al derribar una pared, nos encontramos un frasco de vidrio oculto. Estaba lleno de costalitos rojos amarrados. Eran trabajos,
brujería pesada que se había hecho en esa casa mucho antes de que llegáramos. Hoy me pregunto, ¿qué era ese ser? He buscado en libros y foros sobre el hombre del sombrero o la mujer de blanco, pero nunca he encontrado nada sobre el lobo gris del espejo. A veces pienso que no era un fantasma, sino algo que los rituales dejaron atrapado ahí, esperando a que un niño fuera lo suficientemente valiente o lo suficientemente ingenuo para aceptar su invitación y tomar su lugar en la oscuridad. Ese lobo gris esperaba detrás de un cristal, una amenaza sobrenatural nacida de la brujería. Pero, ¿qué pasa cuando el monstruo no es un fantasma? ¿Qué pasa cuando el monstruo es la indiferencia de la persona que amas y la negligencia de un médico? La siguiente historia es brutal. Es un testimonio de dolor físico, de abandono y de un error que casi cuesta una vida. Prepárense, porque vamos a entrar a un lugar donde nadie quiere despertar. Dicen que hay personas que han visto la muerte de cerca, que la han rozado. Pero Alejandra Rodríguez, quien nos comparte esta historia, despertó dentro. Esto no es una leyenda urbana, no es un hilo de Twitter, ni un creepypasta diseñado para asustar a niños. Esto es la cicatriz que llevó en el cuerpo y en la memoria el día que me dieron por muerta, y el terrorífico momento en que abrí los ojos y me di cuenta dónde estaba. Todo comenzó un 15 de noviembre, a las 5 de la mañana. Mi cuerpo me avisó que el tiempo se había acabado. Las contracciones no eran avisos, eran sentencias, claras, constantes, brutales. Desperté al padre de mi hija, le supliqué, pero él tenía el pie enyesado y eso para él pesaba más que la vida que yo traía adentro. «¿Exageras?», me decía, volviéndose a dormir. «Todavía falta, no seas dramática». Pasaron 3 horas, yo me retorcía en silencio, mordiendo la almohada para no gritar, mientras él roncaba. Ahí empezó mi soledad. A las 8 de la mañana logramos salir, pero la ironía fue cruel. No fuimos al hospital por mí, fuimos para que le revisaran el pie a él. Imagínense ahí, doblada del dolor, sintiendo cómo mis huesos se abrían, mientras los médicos lo atendían a él. Yo era invisible, una sombra que gritaba sin voz. Sentía muy en el fondo de mis entrañas que algo oscuro se estaba gestando, que algo iba a salir muy mal, pero nadie me miró a los ojos. A las 4:30 de la tarde, el dolor ya no era humano, era una bestia comiéndome por dentro. Él, harto de mis quejas, se arrancó el yeso por puro coraje y me llevó. Me tiró a la entrada de urgencias como quien deja una bolsa de basura. Se dio la vuelta para irse, pero antes me lanzó una frase que todavía escucho en mis pesadillas. Que pase lo que tenga que pasar. Una maldición, porque lo que quería que pasara era la muerte. Mi hija nació a las 7:40 de la noche, después de 2 horas eternas, pero el horror real comenzó a la mañana siguiente. Decidí operarme para no tener más hijos. Tenía 22 años y me hicieron firmar mi sentencia. Papeles donde se lavaban las manos y yo moría. Firmé. A las 8 a.m. entré al quirófano. Me pusieron la raquia o la anestesia espinal. Y luego, otra vez, se les olvidó que ya me la habían puesto. 2 dosis directas a la médula. Me abrieron y sentí todo. El bisturí cortando la piel, separando el músculo. No estaba dormida. Grité. Me retorcí como un animal en el matadero. Lloré pidiendo piedad. ¿Te duele?, preguntaban con frialdad. Sí, me están matando. Empezaron a picarme con jeringas por todo el cuerpo, en el suero, en el ombligo, en las plantas de los pies. Era una tortura.
La última inyección fue como si me quebraran el alma. El dolor era tan blanco, tan puro, que cuando me pusieron la mascarilla negra en la cara, agradecí la oscuridad. Me dejé ir. No sé cuánto tiempo estuve en la nada, pero una voz me trajo de vuelta. Una voz de mujer, lejana, con eco metálico. Hijita, despierta. Yo intenté mover un dedo. Nada. Mi cuerpo era una piedra. Da señales de vida, por favor. Y luego la frase que me heló la sangre, más fría que el aire que me rodeaba. Ya estás en la morgue. Mi mente gritó. ¿La morgue? La voz siguió. A tu bebita se la van a llevar al DIF. No hay nadie reclamando el cuerpo. La desesperación es un motor poderoso. Quería gritar. Estoy aquí. Pero mi boca estaba sellada. Sentí una mano retirando una sábana áspera de mi cara. Ay, mijita, lo siento mucho. Sentí un peso frío y metálico sobre mi vientre abierto y recién cosido. Era la tabla de metal con el acta de defunción. El frío de la sala se me metió por los poros. Olía a formol, a limpio, a muerte. En ese instante mi instinto de supervivencia rompió la parálisis. Di una bocanada de aire. Fue un sonido gutural desesperado. La señora de la limpieza gritó y salió corriendo, sus pasos resonando en el pasillo vacío. Y yo, con un esfuerzo sobrehumano, logré bajar la mirada. Vi mi pie, pálido, a su lado, y colgando del dedo gordo una etiqueta que decía fallecida. Giré la cabeza lentamente a la izquierda. No estaba sola. Había 4 planchas más. 4 cuerpos abiertos, pálidos, inmovibles. Yo era la quinta. Yo era el cadáver número 5, pero estaba despierta. El caos estalló. La señora regresó con doctores pálidos del susto. Me pusieron oxígeno. Hubo gritos, culpas, miedo. No miedo por mí, miedo por ellos. Miedo a la demanda. Antes de las 4 de la mañana, en plena oscuridad, me sacaron casi a escondidas. Me subieron a un taxi con mi hija en brazos y los puntos de la cesárea ardiendo. Me echaron del hospital como si fuera un horror que debían borrar. Querían ocultar que casi me matan. Querían ocultar que me mandaron viva a la nevera. Me dieron por muerta. Me etiquetaron. Me acostaron junto a los cadáveres. Pero desperté. Desde esa noche ya no le tengo miedo a la muerte, porque sé que es tranquila y silenciosa. A lo que le tengo terror es a los vivos, a los que juegan a ser Dios y te abandonan en una plancha fría, esperando que el frío termine el trabajo que ellos empezaron. Si te gustaron estas 2 historias, no olvides suscribirte y activar la campanita. Es la única forma de asegurar que no te perderás el próximo relato. Si el video te erizó la piel, regálame un me gusta y comparte este episodio con alguien que creas que necesita una dosis de insomnio. Nos escuchamos en la siguiente pesadilla. Esto fue Siniestro 3 AM.